Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi pareja de podcast, mi esposa, Xiomara. Hola, bienvenidos. El día de hoy queremos hablarles acerca de un libro que estuvimos estudiando este mes en nuestro, en nuestro grupo de lectura. El libro es El efecto compuesto por Darren Hardy. The Compound Effect en inglés. El Compound Effect en inglés. Entonces, quisiéramos hablarles un poquito más acerca de lo que viene siendo el efecto compuesto. El efecto compuesto es una fórmula que la puedes poner como pequeñas elecciones inteligentes más consistencia más tiempo igual a diferencia radical. Y lo que el efecto compuesto hace es que todas las buenas elecciones inteligentes que hacemos acumuladas con hacer constantes y el tiempo que nos lleva, va a tomar cierto tiempo, nos va a hacer una diferencia positiva en nuestra vida. El libro del efecto compuesto está compuesto por 6 diferentes elementos. El primero viene siendo el efecto compuesto en acción, el segundo elecciones, hábitos, momentum, influencias y el último viene siendo aceleración. Entonces, para empezar y platicarles un poquito más acerca del efecto compuesto en acción, quisiéramos darle un ejemplo que da el autor en este libro. Sí, entonces en el libro él da el ejemplo de 3 amigos. Un amigo, todos están casados y todos tienen sus trabajos. Entonces el primer amigo, él va de su trabajo a su casa sin hacer nada, normal. El segundo amigo va del trabajo a su casa, pero en su ruta de ir al trabajo, él empieza a escuchar audios de motivación. Entonces eso lo lleva a sentirse un poquito más feliz, un poquito más con ganas todos los días y aprendió a cambiar un poquito su alimentación. Entonces todos estos audios lo motivaron a dar un cambio en su alimentación. Y el tercer amigo, él va del trabajo a su casa y él le gusta mucho ver la televisión y le gusta mucho los canales de cocina. Entonces se empieza a involucrar en hacer postres y pastelitos, así. Entonces se crea el efecto compuesto con sus hábitos y sus acciones que han pasado estas personas. ¿Y qué pasa? El primer amigo se queda igual porque nunca hizo nada. El segundo amigo empieza a ser exitoso en su trabajo porque empezó a cambiar su mentalidad, empieza a ser exitoso en su matrimonio, en sus relaciones, porque está más motivado en hacer cosas extras, en salir de su área de confort. Y el tercer amigo, que lo vemos que pues hace algo que realmente le gusta, pero lo que pasó es que al cocinar todos estos pastelitos y cosas así, y ver la televisión bastante, empezó a subir de peso, empezó a sentirse un poquito deprimido, a sentirse un poquito mal de su persona, empezó a tener una mala conexión con su familia, con sus relaciones. Entonces vemos en estas 3 personas el efecto compuesto y cómo sus elecciones inteligentes los llevan a tener cierta calidad de vida. Otro ejemplo que el autor da en este libro, que me gusta a mí mucho, le llama el penny mágico. Es donde le ofrecen a una persona dos ofertas de dinero. Le ofrecen $3 millones o un penny que se duplique todos los días por un mes. Entonces, por 31 días. Entonces le dicen, ¿qué eliges? ¿El penny que se duplique diario o 3 millones? Entonces, la mayoría de las personas dirían, oh, pues $3 millones comparado con un penny que se duplique a diario. Pero cuando usamos el efecto compuesto, el penny ese se vuelve de un penny 2 al segundo día, al tercer día 4, y luego 8 centavos al cuarto día. Y si hacen la cuenta, a finales de 31 días, duplicando este penny, sería el equivalente a $10.7 millones. Entonces, sí. Este es el efecto compuesto, se puede ver como un exponente. Entonces, es cuando duplicas algo, cuando estás haciendo algo constantemente, te da resultados en lo que estás practicando. Sí, y podemos ver que agarró lo que se le llama momentum, porque al principio empiezas un poquito despacio, pero después llega un momento en tu vida donde agarras ese momentum o esa aceleración.
En el segundo concepto del libro... Volviendo al primero, perdón. Oh. Antes de entrar al segundo concepto, quisiera hablar algo que tiene mucho que ver con el efecto compuesto en acción, es la autocomplacencia. Cuando uno está en autocomplacencia, estamos a gustos haciendo ciertas cosas y esas cosas que repetimos vienen siendo nuestros resultados. También puede ser reconocido como la zona de confort. Hicimos un episodio previamente hablando de la zona de confort. Los invitamos a que escuchen este episodio. Ahí pueden saber un poco más de la autocomplacencia y cómo nos lleva a cabo a nuestros resultados. Y muchas veces queremos resultados inmediatos. Eso es un mito, no existen resultados inmediatos. No vas a ir al gimnasio un día y vas a tener un cuerpo de fisiculturista, no vas a empezar un negocio y al año vas a ser rico, exitoso. A veces tarda años, años y años de ser constantemente para llegar a ese triunfo. Entonces ahora sí podríamos... El segundo elemento que es tomar 100% responsabilidad. Muchas de las veces siempre queremos echarle la culpa a fuerzas externas. Fue culpa de él, fue culpa de ella, fue culpa del clima, de esto, del otro, del gobierno. Y no tomamos responsabilidad. Lo importante aquí es que siempre tomemos 100% responsabilidad. Y el libro nos da un ejemplo donde Darren estuvo en un negocio con un amigo y ese negocio fue fallido, no les funcionó. Y él se dijo a sí mismo, yo tomo 100% responsabilidad en que ese negocio haya fallado. ¿Por qué? Porque fue mi responsabilidad el yo estar atento a todo lo que conllevaba tener toda la información siempre sobre el negocio y yo tener esa confianza que tenía con mi amigo. Es como que yo mismo me di como un break, como me tomé un tiempo, como que, no, pues mi amigo no me va a querer fallar o no me va a querer hacer nada mal. No lo quiso hacer a propósito, pero los dos se relajaron y fue cuando el negocio se vino abajo. Entonces creo que muchas de las veces no tomamos responsabilidad ni por lo que decimos, ni cómo actuamos, ni nada en nuestro alrededor. Y es algo sumamente importante ser 100% responsables de lo que decimos y de nuestras acciones. Sí, nuestros resultados son a base de lo que nosotros hacemos, entonces hay que tomar esa responsabilidad al 100% siempre. Muchas veces dicen que es por cuestión de suerte nuestros resultados y puede que sí. En el libro dice algo de la suerte, tiene una fórmula para crear tu propia suerte y esa fórmula se las quiero compartir. Viene siendo la preparación, también conocida como el desarrollo personal, más tu actitud, como tus creencias, tu modo de pensar, más las oportunidades que se te presentan, que viene siendo una situación favorable para ti, más acción. Esa es una parte muy importante. Acción continua es invertir en estas oportunidades y situaciones. Estas 4 cosas, la preparación, tu actitud, la oportunidad y la acción continua, te va a llevar a cabo a tener esa suerte que muchas veces dicen que nomás aparece por parte de magia. Exacto. El próximo elemento de este libro es uno de mis favoritos. Hemos hablado mucho de este tema que vienen siendo los hábitos. Tenemos uno de nuestros primeros episodios completamente dedicado a los hábitos. Yo creo que vamos a hacer otro porque es un episodio que les ha gustado mucho a nuestras personas que nos escuchan. Entonces, hemos hablado mucho de los hábitos y este es uno de los conceptos del libro del efecto compuesto. Sí, entonces Darren otra vez nos explica una fórmula que es tu elección, o sea, tus decisiones, más tu comportamiento, que son tus acciones, más el hábito, que es repetición de esa acción, más el efecto compuesto, que aquí implicaría el tiempo, igual a metas. Entonces, creo que no le damos la importancia que realmente tienen nuestros hábitos. Muchas de las veces no nos ponemos a pensar qué hábitos malos hemos creado o qué hábitos buenos hemos creado en nuestras vidas, y es importante que hagamos una hoja donde ponemos buenos hábitos que tengo y los escribes, y otro lado malos hábitos que tengo, y ver cómo los puedes mejorar, porque muchas de las veces queremos cambiarlo repentinamente y eso no nos funciona. Sí, hay que hacer conciencia de estos hábitos también. No se trata de dejar hábitos malos, sino reemplazarlo con hábitos buenos para tener esos resultados que queremos a veces y llegar a nuestros objetivos. Es muy importante ver esos hábitos y cómo toman parte y informan nuestra vida, ya sea en cuestión de salud,
cuidarlo. Es muy fácil hacer hábitos de salud, lo que comemos, cómo nos ejercitamos, nuestra salud mental, lo que pensamos, cuestiones de financieras, nuestros hábitos. Nos pagan y nos gastamos todo el cheque, o nos pagan y nos administramos ese cheque con la pareja. Estamos sintonizados en el mismo canal. ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? En cuestiones de relaciones es muy importante también tener tus finanzas, como estaba mencionando, tener esos hábitos bien hechos. Puede que con tu pareja tengas un día que le dediques a tu pareja solamente, se hace un hábito, o puede que no le dediques un día y eso se te haga un hábito, no le estés poniendo atención a tu pareja o a alguien que quieras mucho, y esa relación puede que empiece a tener problemas por lo mismo del hábito, que empezaste a descuidar cierto aspecto de tu vida. Lo mismo con tu felicidad, empiezas a meterte en una rutina, estás haciendo trabajo, casa, ver televisión, y nunca tomas tiempo para pensar y ver adentro y qué es lo que realmente quieres, qué es lo que te gustaría. Nunca das gracias por lo que tienes, por lo que has logrado, por lo que está a tu alrededor en tu vida. Entonces empiezas a ser infeliz y se te acaba esa felicidad. Entonces es muy importante hacer el hábito de la gratitud que hemos mencionado anteriormente. Y por último, tu ambiente. Es muy fácil hacer hábitos o con quién te rodeas, en dónde te pones. Es muy fácil el fin de semana ir con ciertas personas, nomás porque es tu costumbre, pero a lo mejor no te haga feliz eso, o a lo mejor no te está ayudando a llegar a tus metas que quisieras lograr. Yo creo que si quieres intentar cambiar los malos hábitos que tienes, número uno, tienes que identificar esos malos hábitos. Tienes que ponerte muy analítico en tu persona, en ti mismo, para saber cuál es el mal hábito o mal comportamiento que tengo que me está causando una falta de... Número dos sería limpiar casa, que mentalmente hay que limpiar todos esos acuerdos que nos hemos hecho de ese comportamiento y dejar nuestra mente limpia para poder implementar esa transición y ese cambio de a un mal hábito a un hábito que sea bueno, que te beneficie a ti. Y por último es ya sea que tú lo quieras hacer poco a poco o lanzarte. Hay muchas personas, por ejemplo, a mí me gusta hacer las cosas poco a poco, pero llega un punto donde me tengo que lanzar porque Fernando le gusta hacer las cosas de aventarse y yo no me quiero quedar atrás, yo quiero estar en esa misma consistencia con él, entonces lo empiezo poco a poquito, luego me lanzo, entonces ya es como tú lo sientas, como tú lo veas, como a ti te beneficie mejor. Y otra cosa que queremos tocar junto con los hábitos es la gratificación instantánea. Muchas de las veces nuestros comportamientos se basan en esa gratificación instantánea, que es de que, bueno, voy a agarrar un postre ahora porque pues, se me antojó mucho y la verdad no lo había comido, lo que O sea. una compra compulsiva también es O muy una fácil. compra, Ir exacto. a comprar cosas que se devalúan muy rápido, ir a comprar ropa, comprar un auto o algo que no te va a funcionar, a menos que te funcione para un propósito más grande, pero en realidad a veces compramos cosas que son excesivas en su costo, o que no te van a llenar, y invertimos más en eso para darnos esa gratificación instantánea, como estás diciendo, ¿no? Sí, y creo que eso es un factor muy difícil de que tú quieras que logres cambiar hasta que tú haces ese clic en tu mente de decir, tengo que cambiar este comportamiento. ¿Por qué? Porque es gratificación instantánea o restricción. Entonces, muchas de las veces no nos queremos restringir en alguna forma en nuestra vida, pero es importante, no podemos estar viviendo 100% en placer en todos los aspectos de nuestra vida. Nos tiene que causar un poquito de restricción para nosotros poder lograrlo, hacerlo mejor. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, pues el otro elemento viene siendo el momentum. Entonces ahí da un muy buen ejemplo el autor Darren Hardy acerca del momentum acerca del efecto compuesto. Sí, el momentum viene siendo, él da un ejemplo como una locomotora, que es como un ferrocarril, ¿no? Entonces, la locomotora toma mucho tiempo en empezar a avanzar y empieza muy lento, empiezan las ruedas a avanzar lentamente, lentamente, lentamente. Pero después de cierto tiempo, la locomotora agarra este momentum que empieza tan rápido
que en el libro él explica que es capaz de estrellarse con un muro de concreto y no parar hasta ciertos metros. Entonces, cuando tú estás en ese momentum, tu vida empieza como a girar tanto benéficamente para ti, que es muy difícil que tú pares ese momentum. Sí, entras en un ritmo, empiezas a hacer las Exacto. cosas y esa rutina, puede que sea el trabajo, vas al trabajo, tu casa, no sé, depende de los hábitos como estamos mencionando, empiezas a hacer la rutina y esa rutina se hace un ritmo y basado en ese ritmo que lleves te va a llevar a cabo a tus resultados. Muchas veces es nomás de ponernos una meta, ya con esta meta bien propuesta, esos hábitos, esas decisiones y todas las acciones que tomemos, siempre y cuando te estén dando momentum y te estén dando un ritmo, para que llegues a esa meta, casi siempre lo vas a lograr. No es una fórmula nueva, siempre ha existido desde los principios de los tiempos, de negocios, de la humanidad. Siempre y cuando nos propongamos una meta bien definida y estemos tomando acción para llevarnos a esa meta, siempre y cuando tengamos esa rutina, ese ritmo, nos va a llevar a nuestra meta. Sí, creo que aquí la clave sería la consistencia, que es lo difícil de hacer, porque la consistencia crea hábitos, ya sea buenos o malos, pero cuando tú estás haciendo algo constantemente, te va a dar un resultado, pero de ahí depende qué resultado es lo que te vaya a dar a ti. Si lo que tú quieres positivamente o algo negativo. Entonces te tienes que enfocar bien en cómo estás creando esta consistencia de rutinas, de hábitos, de acciones, con tus palabras, la manera que te diriges, porque eso es lo que te va a crear, ya sea un resultado positivo que te va a beneficiar o un resultado negativo que te va a afectar y perjudicar en tu vida. Sí, el autor Darren Hardy lo describe como el gran el gran momentum. Entonces ese es uno de los factores más importantes que te va a llevar a tu meta. Y es importante proponerte metas porque si no, nomás estás navegando sin objetivo. Lo he escuchado en otros lugares que hay un barco que sale ¿cómo se llama? Miami. El dock, Miami, vamos a decir Miami. Sale de Miami el barco, pero si no tiene el barco un objetivo, una meta, un lugar donde quiere ir, si nomás está navegando no va a llegar a ningún lado. Pero si te propones esa meta, ese lugar donde quieres llegar, puedes ser como el barco, entonces vas a llegar a tu meta. Sí, así que estén muy pendientes de cuáles son sus cosas consistentes que hacen a diario. Hagan su lista, realmente fíjense en sus hábitos porque es la clave, los hábitos son la clave. Claro, no es fácil, va a ser un reto cambiar los hábitos. Y si tienes hábitos buenos, no creas que los tienes que cambiar, los puedes mejorar, los puedes implementar tanto con una consistencia tan grande que vas a mejorar más y más y más y más con ese ritmo, con ese momentum. Sí, bueno, hasta ahorita hemos cubrido el efecto compuesto en acción, las elecciones, los hábitos, el momentum y vamos a dejar los otros dos elementos de este libro. Vamos a tomar un pequeño descanso, un break intermediario y vamos a continuar con estos últimos dos elementos del libro de El efecto compuesto. Bueno, ya regresamos con el podcast de Mentes Conscientes. En este episodio estamos hablando acerca del efecto compuesto, un libro que estudiamos por Darren Hardy este mes en nuestro grupo de lectura que tenemos ahí en Facebook, que está como Mentes Conscientes Book Club. Los invitamos a que se unan. Cada mes escogemos un libro para estudiar y este mes decidimos compartirle lo que estuvimos estudiando en este libro. Entonces nos quedamos en el próximo elemento que son las influencias. Número 1 de las influencias es lo que alimentamos a nuestra mente. ¿Qué es lo que metemos en nuestra mente? Número 2, personas con quienes compartimos nuestro tiempo. Y número 3, nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Para tocar un poquito en el número 1, que sería lo que alimentamos a nuestra mente, creo que es sumamente importante
que seamos muy selectivos con lo que miramos, oímos, aprendemos. Hay mucha información alrededor que no toda es benéfica para ti y tenemos que aprender a ser selectivos de qué es lo que realmente se mete en nuestra mente y nutrir nuestro cerebro con información de calidad, información que nos va a llevar a crecer, a ser mejores, a ser mejores nosotros mismos para que eso se pueda reflejar en el mundo, ayudar a otras personas a ser mejores. Creo que una de las cosas que nosotros no hacemos desde hace mucho tiempo es ver las noticias. Las noticias a muchas personas les gustan, a otras personas no les gustan, pero en las noticias en veces hay mucha información de chismes, de cosas, no sé, de matanzas o que en realidad no te beneficia. Es como que es una información que sabes, pero no puedes hacer nada con ella, no vas a crecer, no te lleva a ningún lugar. Y así hay en las redes sociales tantos videos, entretenimiento, entonces tienes que ser súper selectivo qué es lo que le estás alimentando a tu cerebro. Si quisiera agregar en eso, a mí eso es uno de mis temas favoritos, las influencias, como decía Xiomara, las noticias. Para mí las noticias son casi casi basura. Hay unas cosas buenas ahí entre la basura que se pueden reciclar, pero casi casi todo es basura. La mayoría de las veces todo es negativo, la mayoría de las veces que muertos y que todo. Lo empiezas a ver las noticias y luego piensas, oh, qué mal está el mundo, la economía, el presidente. Y es donde regresamos a lo de que estamos hablando hace ratito de tomar responsabilidad. Luego uno le echa la culpa, no, es que la economía, por eso mi negocio no despega. O es que mi trabajo, no sé, uno usa las noticias como referencia. Entonces yo hace mucho me despertaba y miraba las noticias, primer cosa en la madrugada. Miraba las noticias y era lo primero que iniciaba mi día con eso y empezaba luego con una actitud negativa. Se está acabando el mundo, la guerra, esto y el otro, y ya mi perspectiva de la vida era muy negativa. Entonces me he bloqueado mucho de las noticias. En veces hoy en día cuando alguien viene y me platica los escucho hasta un punto, pero no me gusta que vengan y me pongan que lleguen y me dejen esa basura ahí, o que me la metan a mi mente, porque es muy importante con lo que te alimentas, te va a cambiar y te va a afectar tu actitud muchas veces. Sí. La otra cosa, como decías, las personas, mencionaste las personas que... Sí, la segunda que nos afecta nuestras influencias son las personas con las que compartimos nuestro tiempo. Entonces, ¿quiénes son las personas con las que te rodeas, con las que tú les das tu tiempo, que haces tiempo para compartir con esas personas? Sí, desde hace un tiempo atrás, mi hermana y yo nos dimos cuenta de esto, de las influencias. De hecho, en las redes sociales hay mucha influencia, igual que en las noticias, y hay que ser muy selectivos de a quién permites a que esté en tu ambiente. Las personas te van a influir mucho, ya sea en tus finanzas, tu salud, en cuestiones de pareja. Si te juntas con 4 personas que están divorciados o tienen problemas en sus parejas, tarde que temprano vas a ser la quinta, porque van a estar hablando mal de sus parejas, de su relación, que mal, que el hombre no lo quiero, la mujer, son así, así. Entonces tu mente empieza a entrar en eso, empiezas a ver la vida así, y tarde que temprano vas a empezar a ver las fallas más en tu relación. Apuesto de que te juntes con 4 personas, de que tienen muy buenas relaciones, tienen rituales, tienen cosas que les ayudan a empujar su relación adelante, vas a ser la quinta persona con una buena relación, un buen matrimonio, relación con otras personas. Eso va con la salud, va con tus finanzas, relaciones, va con tu felicidad. Si te juntas con gente que no es feliz, no vas a ser feliz. Si te juntas con personas que están en un ambiente muy tóxico, negativo, tarde que temprano puede que tú seas la quinta persona. Casi siempre pasa esto, te intoxicas con lo que te rodeas. Sí, pues muchas veces, ¿cuántas veces cuando estás en voy a hablar del pasado, cuando estás en la prepa, eres súper popular, todo el mundo te invita a las fiestas, y fiesta aquí, fiesta allá, fiesta la, ¿y qué pasa? Llega un punto donde tú ya no estás interesado en las fiestas y tomar y todo eso del party, ¿y qué? ¿Qué pasa? Pues ya no te invitan. ¿Por qué? Porque lo que tenían en común se terminó. Se terminó porque tú cambiaste tu perspectiva, tus ideas
y eso se acaba. Entonces ahí es donde llega lo importante de con quién te juntas, con quien te juntes es lo que vas a empezar a imitar, a hacer. No necesariamente porque quieras imitarlo, pero ellos te influencian de esa manera, sin querer. ¿Cuántas veces vemos las redes sociales o revistas o todo eso y nos influencian en la manera de que nos vestimos, de lo que hablamos, de qué está la moda, qué no está la moda? Entonces, todo en este mundo tiene una influencia hacia nosotros. La elección aquí es cuánto poder para tu persona es lo que tú le vas a dar a esa influencia y cuánto de tu tiempo vas a dedicarle a esa influencia, ya sea positiva o negativa. Sí, a veces puede que tengamos cierta fuerza de voluntad y digamos, oh, yo no voy a ser así como estas personas, pero cada tarde que temprano empiezas a agarrar esos hábitos de tanto que estás en ese ambiente, entonces es tener cuidado. Si es lo que tú quieres, está bien, pero si no es lo que tú quieres, es pensar en lo que realmente quieres y empezar a salir de ese ambiente. Si quieres lograr hacer otras cosas, es más fácil de que logres esas cosas si te rodeas de personas que ya las están haciendo. Si quieres llegar al punto A y estás juntándote con personas que van al punto B, no estás trabajando para llegar a tu punto A y tarde que temprano vas a llegar a ese punto B si estás siguiendo mucho eso. Lo decimos, yo lo digo por experiencia, por muchos años era muy fácil estar rodeado en un ambiente y participar en ese ambiente. A veces yo lo creaba ese ambiente, puede que ya estuviera creado ese ambiente y yo llegaba ahí y se me hacía fácil de participar en él y hasta la fecha puede que yo vaya, no sé, haya una plática entre personas y yo me meto a esa plática, a la conversación y estén hablando de algo que yo realmente no conversara o que estén criticando a alguien y a mí no me gusta criticar, pero de repente sale mi crítica porque todos lo están haciendo y, oh, que tal persona esto o lo otro, bla, 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 bla. Y yo ahí entro ahí la crítica, doy mi opinión, oh, sí es cierto, esa persona esto. Pero no es algo que a mí me guste hacer, pero ya estando en ese ambiente se me hace muy fácil hacerlo porque es lo que se está haciendo. Y también creo que aquí es importante tocar el tema de los mentores. Por ejemplo, si es alguien que tú desearías su influencia de esa persona porque esa persona está a un nivel que a ti te gustaría llegar a eso, tienes que hacer lo máximo que tú puedas, estudiar sus libros, sus estos, lo que sea, y tratar de que esa influencia te llegue a ti, a tu alcance, porque muchas veces vemos a ciertas personas como inalcanzables o que nunca vamos a poder compartir algo con ellos o ciertas cosas, pero sí se puede, siempre y cuando tu enfoque sea la experiencia de crecer, el crecimiento, porque cuando un mentor llega a tu vida es porque te va a enseñar algo y tú tienes que estar como alumno aprendiendo algo. Y saber ver esa oportunidad también, ¿no? Hablamos del ambiente, de lo que te Sí, rodea, es el parte de las entorno. influencias también, ¿no? Tu ambiente donde te pones y todos podemos salir del ambiente que estemos, siempre y cuando decidamos. No es porque estés en una ciudad, un pueblo, un país o un lugar donde no hay oportunidades. Estoy muy seguro que por ahí pasa un autobús o algo, un caballo o algo, o puedas caminar hacia la próxima ciudad o pueblo donde pase una moda de transporte, que te puedas salir de ahí e ir a buscar las oportunidades. Si estamos en un lugar, no nos limita a cumplir nuestras metas, todos podemos lograr eso. Pienso que no es que tenemos que tomar responsabilidad y no echarle la culpa a los que nos rodean. Si estás en un lugar donde no puedes cumplir tus oportunidades, hay que salir de ese lugar e irnos donde esté la oportunidad, ¿no? Y el autor Darren toca en el libro el tema de que cuando él estaba en San Francisco, él quería salir de su zona de confort y entonces se fue a una de las Ciudades ahí, ¿no? ciudades, pero el área donde se localizaban como las casas de los millonarios y cosas así. Entonces él empezó a ir a un restaurante que estaba ahí cerca y él decía en el libro, bueno, tal vez yo pueda conocer a gente que me aporte algo, que yo pueda aprender algo de ellos aquí en este restaurante. Que no Entonces, influya, ¿no? así que lo influya. Entonces empezó a hacer esa rutina de ir. Pero cada vez que iba a ese restaurante, él tenía una vista
Y en esa vista él siempre miraba las casas, pero había una casa que le llamaba mucho la atención. Entonces siempre la miraba y pasó el tiempo y un día él fue a una open house y ahí se dio cuenta que la casa que él estaba mirando todo ese tiempo estaba en venta. Entonces la fue a ver y puso una oferta y se convirtió en su casa. Entonces eso es de que tal vez él vivía en otra área de la ciudad donde pues tal vez no era muy conocida o no había mucha gente de que a él le gustaría la influencia de, pero él se movió de ese entorno, él se movió de ese medio ambiente y fue a un lugar donde él dijo, aquí yo voy a aprender algo. ¿Y qué aprendió? Aprendió a ver dónde viven o dónde se junta la gente que tiene muchísimo dinero, las casas que compran, dónde van a comer. Entonces aprendió todo eso del entorno y cuando se llevó su oportunidad, y creo que ahí también influye la visualización. Era una casa que tanto le gustaba, que le llamaba tanto la atención y un día el universo lo llevó exactamente a esa casa y esa casa se convirtió de él. Sí, a mí me gustó mucho este ejemplo, fue una de mis partes favoritas del libro y me gusta, la ciudad era Tiburón, está en California, está cerca de San Francisco y fui luego a Google Earth a buscar esta ciudad y ya la encontré, porque la describió como Mónaco, entonces me quedé, ¿Mónaco en California? ¿Cómo va a ir una ciudad como Mónaco en California? Entonces ya fui y la busqué y se mira muy bonita la ciudad. Es otra área donde se rodea tal vez un diferente ambiente y hay diferentes influencias como mencionó Xiomara. Sí, hay que influenciarnos en todos los aspectos diferentes y creo que algo para salir un poquito de nuestra zona de confort es ve a un restaurante súper elegante, súper lujoso. No tienes que ir todo el tiempo, pero puedes ir una vez al mes, una vez a 2 meses. O simplemente una vez para que tengas esa experiencia y ya luego, a mí hace mal nos pasó, ya lo compartimos en otro episodio, que fuimos a un restaurante que se nos hizo un poquito caro, la manera que se conocían las personas era un poco diferente como nosotros nos conocíamos y nos sentimos un poco incómodos, pero en el futuro volvimos a ir a ese restaurante y lo volvimos a ir, y ahora vamos todo el tiempo, ya nos sentimos a gusto, nos sentimos como que es nuestro ambiente, entonces fue salir de esa área y ya nos empezamos a influenciar y ya pues vemos cómo se conducen las personas, nos agarramos aquí y allá. Y todo esto se trata no simplemente del dinero, pero de una mejor calidad de vida, mejor calidad de comida, mejor calidad de ambiente y estar en posiciones o lugares donde haya oportunidades las que buscas. Sí, te abre tu mente, te abre tus perspectivas, entonces es importante experimentar eso. Bueno, el último elemento de este libro viene siendo la aceleración a llegar a tu meta, a tu objetivo, a lo que tú te quieras proponer. Sí, yo lo tomé como la palabra wow. Darren explica de que siempre, por ejemplo, cuando vamos a ir a hacer ejercicio, siempre tenemos, ok, voy a hacer 10 repeticiones de abdominales, pero ¿qué pasa cuando tú te sorprendes a ti mismo? Cuando tú en esas 10 repeticiones dices, no, puedo hacer 2 más, 3 más, 4 más, 5 más. Entonces, ese límite que tú tenías, le diste todavía un enfoque más grande y eso te lleva a sentirte totalmente capaz de lograr lo que te propones y todavía algo más. Sí, luego también pienso que es muy importante, como estás mencionando, y es parte de vencer las expectativas, ya sea en el gimnasio o sea en tu trabajo. Puede que tu descripción o tu meta o tu proyecto que tengas que hacer es cierta descripción o cierto proyecto y tú hagas un poquito más de eso, vencer esa expectativa. Sí. Entonces eso te ayuda a llegar a una meta más rápido. El autor da el ejemplo de uno de sus amigos que quería obtener un trabajo. Entonces los 12 finalistas, antes de que hubiera 3 finalistas y luego eleccionaran la persona que iba a ser, iban a hacer una videoconferencia y luego las últimas 3 entrevistas iban a ser en persona. En la ciudad de Boston, su amigo estaba en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y le dijo, oh, pues, ¿en Los Ángeles o San Diego? En Los Ángeles. En Los Ángeles, entonces le dijo, Darren, el autor del libro, le dio de consejo a su amigo, vuela, ve y vuela a Boston para hacer la entrevista. Le dijo,
Este trabajo es el trabajo de tus sueños. Y lo que le contestara al amigo era cuando le Sí, dijo lo siguiente. sí, su amigo le dijo que sí, entonces decidieron que, ok, si es tus sueños, el trabajo de tus sueños, ve y vuela hacia Boston para que hagas la entrevista. Dijo, no, pues las últimas 3 entrevistas van a ser, es así, pues ya llegaste a las 12 de creo que 2,000 personas o algo así. Entonces, si ya llegaste a las 12 ve y haz una impresión, haz un poquito más de la expectativa. Y no lo hizo y no obtuvo el trabajo, ni siquiera llegó a las últimas 3 personas. Bueno, continuando con el podcast, vamos a volvernos que estamos hablando del ejemplo de Boston y tenemos ejemplos. Se me haría decir algo acerca de... Sí, que Darren mencionó en su libro el ejemplo de Oprah y cómo Oprah logró hacer ese factor en su vida de sorprenderse a ella misma y eso crea un efecto dominó que sorprende a todas las personas en su alrededor. Entonces en su programa de televisión que tiene Oprah hubo un episodio donde ella seleccionó, no me acuerdo si eran 2 o 4 personas de la audiencia que les regaló carros. Entonces Oprah dijo, pues les regaló carros y ya todo, ¿no? Y luego dijo, a todas las personas que están en el público sentadas tienen una cajita a un lado, solamente una persona la seleccionamos y va a agarrar un carro también. Entonces todo el público se puso así como que bien ansioso, como que, ay, ¿quién lo tiene? Y cuando abrieron esa cajita, salió que Oprah les había dado carros nuevos a todo el público, a todo su público les dio carros nuevos del año, toda la gente súper feliz y todo. Pero lo importante de esa historia es el factor wow, que ella dio más de lo que ella misma esperaba dar, de su capacidad de dar aún más. No solamente limitarse o limitarte con, pues voy a dar esto, este es mi límite y esto es lo que voy a dar, sino dar más. Y no necesariamente tienen que ser cosas materiales, puedes darte más a ti que beneficia a los demás también en otros aspectos en tu vida. Sí, el autor Darren lo describe como hacer algo inesperado. Hay que hacer algo inesperado. Ayer se me ocurrió y no lo hice, pero es muy bonito también a veces si puedes empezar una relación nueva o no sé, es muy bonito cuando haces algo por alguien que no se esperan o como pagar algo, no sé, antes a lo mejor te ha pasado que pasas por una caseta de pago y cuando te toca tu turno te dicen, no, el carro de enfrente ya pagó por ti. Puede que lo conozcas a la persona, puede que ni lo conozcas. Y si no lo conoces, te diciendo, pues ¿quién es esa persona? ¿Por qué pago por él? Pues se siente muy bien, eso se siente muy bien. Puede que pagues, no sé, la cuenta de alguien o... ¿Y te pasó eso, no? En Starbucks una Navidad. Creo que sí, me pasó en un Starbucks y me dijeron que ya Sí, habían pagado sí, me pasó de hecho en el drive-thru, sí. sí, en Pasamos el por drive-thru. un drive-thru, pedí mi bebida y ya cuando llegué A la a caja la a caja me pagar. dijeron, oh, ya pagaron tu bebida. Y me quedé, ¿cómo que pagaron mi bebida? Sí, ya la pagó el carro de enfrente. Sí, el carro de enfrente de él pagó la bebida de él y ya tenemos varias bebidas así que se han pagado. Y le dije, oh, qué buena onda. Y como que me quedé como que, oh, qué bien. Y luego me preguntó, ¿no quieres pagar la bebida del carro de atrás para continuar? Y dije, pues sí, pues no se me ocurrió, no me nació, que estuvo mal de mi parte, pero le pagué la bebida a la persona de atrás. Y me imagino que ese simple factor, le pagué la bebida a la persona de atrás, pero en realidad es como si estuviera pagando mi bebida. Entonces le pagué la bebida a la persona de atrás y ese factor de que ya nos había afectado a ciertas personas, pienso que te cambia tu actitud, te cambia tu perspectiva del día. Puede que estés teniendo un mal día y llegues ahí y ya te pagaron tu bebida y, oh, wow, qué buena onda. Y pues Y el efecto que se creó, porque ya era como una era cadenita una cadenita, de así varias es. personas pagándose la bebida y eso se me hizo tan suave, de cierta manera, no increíble, pero tan bondadoso. Así es. Y todo esto fue a causa de una simple persona que llegó, pagó su bebida y pagó las bebidas de la persona que seguía y de ahí se fue haciendo la cadenita. Entonces una persona empezó todo ese movimiento y esa persona, sin que sepamos quién es, afectó a varias personas. Y yo no sé quién fue, pero la verdad que esa persona, pues ahorita como Xiomara mencionó, me recordó y es algo inesperado y puede que esto conozcas a esa persona y cambie tu actitud, tu perspectiva, que te dará oportunidades o no sé, que nomás te haga sentir feliz o agradecido o que te haga sentir mejor porque estás ayudando a alguien o estás haciendo algo
algo bien. Sí, así que en todo lo que hagas, ya sea que tienes un límite, pero siempre hay que acostumbrarnos a dar un extra más, un poquito más, porque ese poquito más, con consistencia y aplicando el efecto compuesto, va a ser una gran diferencia en nuestras vidas. Así es, pues para repasar, siempre digo pero después, para repasar los elementos de este libro de Darren Hardy, que eran 6 elementos que cubrimos, viene siendo el efecto compuesto en acción, las elecciones, los hábitos, el momentum, las influencias y por último, que acabamos de hablar, la aceleración para llegar a tu meta. Entonces estos son los 6 elementos del libro que te acabamos de terminar. El efecto compuesto, leímos en nuestro grupo de lectura y estuvimos disecando el libro, podría decir, Sí. un poco en el libro de lectura. Estuvimos dando nuestras perspectivas de diferentes personas que están en ese grupo y siempre invitamos a personas que nos escuchen, que quisieran crecer en su desarrollo personal, que quisieran leer algún libro y rodearse con personas que tengan ideas similares, que se unan a este libro, mándenos su request para que sean parte del grupo de lectura. El próximo mes que viene, el mes de julio del 2019, vamos a estar vamos a estar leyendo el libro de La Regla de Oro por Grant Cardone. Él es una de las personas que nos influye mucho. En inglés, el libro se llama 10X. Y ya tenemos tiempo siguiendo a esta persona. El libro yo lo escuché en audiolibro una vez, no lo recuerdo muy bien. Sé de qué se trata este concepto. Vamos a estarlo leyendo en el grupo de lectura en Mentes Conscientes en Facebook. Los invitamos a que se unan con nosotros y estudiemos este libro en el mes de julio. Grant Cardone, fuimos a verlo a una conferencia el año pasado. Estuvimos en la conferencia de 10X GrowthCon. Tal vez vamos a la próxima. Tal vez si ustedes están ahí, nosotros atendemos, podemos conectar y compartir ideas, hacer negocio tal vez, todo puede suceder. Y los invitamos a que sean parte de esta comunidad que estamos creando ahí en las redes sociales. Únanse, estamos en Facebook como Mentes Conscientes Book Club. Así es, y como mencionamos en nuestro Facebook Live que estamos grabando simultáneamente ahorita, nos pueden escuchar en YouTube, Stitcher, Spotify, Apple Podcasts y Castbox. Nos pueden escuchar en todas estas redes, los invitamos a que nos escuchen ahí. Si les gustó este episodio de hoy, denle like, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, sus opiniones, sean buenas o malas, ahí déjenlas y les estaremos contestando ahí cualquier pregunta o duda que tengan ahí. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.